Principalmente a los padres son aquellos, les cuesta mucho aceptar que ellos principalmente pueden ser gestores de un problema. Ujú. ¿Por qué? Porque normalmente piensan que es su hijo el que tiene un problema. Un hijo adolescente, un hijo pequeño que no obedece, que no realmente puede conducir o actuar de una manera adecuada, pero normalmente el hijo responde al patrón que su padre le está dando, al ejemplo que el padre dio a su hijo. Entonces, el padre aceptar que normalmente él es el gestor de ese Claro que sí. conflicto es un poco difícil. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos, bienvenidos. Estamos listos para ofrecerles un nuevo episodio de su revista Soy Más Familia. La familia se enfrenta hoy a desafíos constantes. Ella debe procurar una comunicación efectiva con los hijos, el equilibrio entre el trabajo, la vida personal, cuidar la relación de pareja, el manejo de la tecnología en el hogar. Para ayudarles a entender mejor cómo superar estos retos, hemos invitado hoy a Gabriela Jarrín Pinos. Ella es especialista en orientación familiar y con ella vamos a explorar más a fondo cómo podemos mejorar la dinámica familiar en el día a día. Qué gusto, Gabriela, bienvenida. Gracias por estar acá. El gusto es mío, Ana Lucía. Muchas gracias por considerarme y pues encantada de estar con todos ustedes. Gracias, Gabriela. Gabriela, les cuento pues que Gabriela es esposa y ella es madre comprometida con el bienestar y la unión familiar. Ella es máster en orientación educativa familiar por la Universidad de La Rioja en España. Es facilitadora en disciplina positiva familiar, brindando apoyo y orientación a padres y madres en la crianza de sus hijos. Y ella labora en el Instituto Latinoamericano de la Familia, en el IFAM, UTPL, y es docente universitaria en la UTPL también. Para empezar, Gabriela, nos gustaría que nos ayudes a definir qué es esto de la orientación familiar. Bueno, para entender la orientación familiar, primero debemos comprender que esto conlleva un proceso, es un proceso de acompañamiento que nosotros como profesionales hacemos a familias o a un miembro particular en la familia, con el objetivo de que de nosotros poder identificar la problemática que se puede suscitar dentro del contexto familiar o uno de los miembros de la familia tenga puntualmente algún tipo de conflicto, ¿no? Ujú. Lo que nosotros propiciamos dentro de la orientación familiar son estrategias, medios, alternativas para conducir esta problemática de la mejor manera. Principalmente orientamos, como bien dice su nombre, a que el miembro de la familia o en sí la familia dentro de su dinámica reconozca primero que tiene un problema. Porque quizás si no reconocen que tienen el problema, ¿cómo pueden aceptar que están pasando una situación de dificultad? Y se da, ¿verdad? Se da Por varias veces supuesto. que la familia se niega a reconocer que está pasando un problema. Por supuesto. Y mira, Ana Lucía, esto es un tema que se está generalizando ahora porque principalmente a los padres son aquellos que les cuesta mucho aceptar que ellos principalmente pueden ser gestores de un problema. Ujú. ¿Por qué? Porque normalmente piensan que es su hijo el que tiene un problema. Un hijo adolescente, un hijo pequeño que no obedece, que no realmente puede conducir o actuar de una manera adecuada, pero normalmente el hijo responde al patrón que su padre le está dando, Ujú. al ejemplo que el padre dio a su hijo. Entonces, el padre aceptar que normalmente él es el gestor de ese Claro que sí. conflicto es un poco difícil. Entonces, desde la orientación ayudamos. Primero que al padre que pueda reconocer su dinámica familiar, ¿no es cierto? Reconocer la dinámica familiar, ¿qué implica? Valorar sus fortalezas, sus debilidades y obviamente potenciar estas fortalezas, pero hacer un espacio y una pausa en sus debilidades para que obviamente para ir mejorando. Es ahí, perdón, Justo donde sí, entra sigue. la orientación familiar y ayuda a que reconozca la dificultad y acepte la dificultad y nosotros buscamos soluciones óptimas. Y esta solución óptima va principalmente para generar que una relación y una dinámica familiar sana. Ese en sí es el objetivo de la De la orientación orientación familiar. familiar. Lo que tú dices, que los padres aprendan a reconocer esas debilidades. ¿Crees que es fácil para los padres reconocer o identificar esas debilidades? Creo que eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Sí, por supuesto, es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya un comportamiento como direccionado de crianza. Y
no aceptamos que normalmente en ese caminar somos humanos y nos podemos equivocar, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, eso es lo importante, darnos cuenta que nosotros no queremos padres perfectos, pero sí queremos padres conscientes, padres realmente que se conviertan en ese reflejo y en ese espejo para sus hijos, pero en ese reflejo y espejo obviamente positivo. El hijo, desde temprana edad, genera un vínculo afectivo muy estrecho con sus padres y, por supuesto, el papá o la mamá son sus principales referentes de formación, ¿verdad? Entonces, con ello es lo que nosotros desde la orientación familiar, primero, impulsamos a que el padre ejerza un rol adecuado dentro de su paternidad o maternidad, Esos serían justo los beneficios que ofrece la orientación familiar. por supuesto. ¿Qué más? Bueno, o sea, los beneficios de la orientación familiar son muchos, ¿no? Ujú, Dentro de los principales, precisamente, está en que el padre y la madre reconozcan realmente que son los principales y los protagonistas dentro de un proceso formativo. ujú. Lamentablemente vemos, y seguramente todos estamos conscientes, que la delegación de esta responsabilidad ha recaído sobre terceras personas. Ahora hablamos de cuidadores, ahora hablamos normalmente, el padre piensa que la institución educativa es la que asume el rol formador cuando no es así. Entender que los hijos son un don. Y es un regalo maravilloso. Y depende de nosotros conservar y potenciar ese regalo y ese don tan maravilloso que nos dio Padre. Nos dio Dios como padres. Ujú. Ahora, ¿cuáles son qué más podemos trabajar dentro de la La orientación orientación. familiar Ajá. o los beneficios dentro de la Sí. orientación familiar? Es fortalecer vínculos afectivos. Es poder rescatar ese vínculo afectivo de pareja, de padre a madre, de esposo a esposa, de padre a hijos, de madre a hijos. Entonces, es poder potencializar este vínculo afectivo. Otro y el más importante es poder fortalecer también esta comunicación, la comunicación familiar. Ujú. Ahora vemos que las dinámicas de las familias, lamentablemente, por el trajín del trabajo, por el trajín de en sí la presión laboral que muchos de nosotros podemos tener en cierto momento, dejamos realmente esos Incluso de actividades espacios, sociales, quizá. por supuesto, Ujú. actividades sociales, y realmente no colocamos a la familia en ese primer lugar. Lugar que le corresponde. ¿Sí? Entonces, mira, hay cómo trabajar y desde la orientación familiar viene esa concientización al padre, a la madre y también pensemos en los hijos. Muchas veces encontramos a padres fabulosos, pero los hijos, por esa presión social que viven actualmente en esos entornos externos, como puede ser la escuela, el colegio, poco a poco van perdiendo ese vínculo o esa relación con el padre y la madre. Es ahí donde nosotros como orientadores rescatamos al niño, al adolescente, al joven, incluso muchas de las veces al adulto, a que regrese su mirada aquí, en su familia, que es el espacio más seguro. Precisamente con lo que acabas de decir, que a veces hay padres que están muy sintonizados con su familia, con sus hijos. Sin embargo, los hijos tienen problemas, los niños, los adolescentes. Es el momento en donde se necesita. No es culpa de los padres no pueden culparse. O de repente podemos sentirnos los padres culpables. Mi hijo está pasando por este tema, quizás en algo me equivoqué. Bueno, en el caminar y en esta misión tan hermosa de ser padres, por supuesto que nos vamos a equivocar. Y muchos padres pueden pensar que la sobreprotección es en su momento un aliado, cuando realmente sobreproteger a tu hijo realmente no se convierte en esa coraza que ellos Ujú. necesitan. Realmente un hijo tiene que estar abierto a una sociedad, pero con herramientas que vienen directamente desde la familia. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues educar a los hijos en la libertad, educar al hijo en el sentido de la virtud, porque estas serán aquellas herramientas que le va a permitir al hijo que pues exponerse a la presión social. Un hijo que es educado desde las virtudes sabe elegir el mejor bien. El hijo que es educado desde la libertad, y me van a decir, Gabriela, ¿qué es educar en la libertad? Justo te iba a decir, para nuestra audiencia es importante tener claro qué es lo que significa educar en libertad, en autonomía, Ya, educar en la responsabilidad. libertad es darle a tu hijo esa potestad que pueda decidir, Ujú. que pueda elegir, pero siempre que su decisión y su elección esté involucrada ¿qué? A conseguir el mejor bien. Y el mejor bien para él, pero el mejor bien también para las demás personas. Cuando un niño
un adolescente, esto se va trabajando desde tempranas edades, obviamente, pero cuando el hijo sale y se expone ya a ese entorno, a ese otro medio social de relación que puede ser la escuela, que puede ser el colegio, inicialmente una guardería, el niño ya está en esa capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Posiblemente se equivoque, por supuesto, pero ¿quién está para acoger al momento que un niño se equivoque? El Sus padre, padres. por supuesto. Entonces, debemos dar nosotros como padres esas herramientas, pero esas herramientas, ¿desde dónde se dan? ¿Y desde dónde se fomenta? Desde el diálogo, desde esa comunicación afectiva, desde el tiempo que yo puedo dedicar a mi hijo. Mira, actualmente hablamos de una situación que es tan difícil que seguramente muchos habrán escuchado, que son hijos huérfanos de padres presentes. Son aquellos hijos que sus padres están presentes, pero no activos. Presentes físicamente. Presentes físicamente, pero no activos. Y esos hijos son huérfanos de padres presentes, pero no activos, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi hijo en esa adolescencia, en esa juventud y en esa adultez, porque realmente la proyección de la persona humana es así, si queremos aquella persona segura, empecemos desde tempranas edades. Y aquí hago un paréntesis y siempre me encanta cuando topo este tema, motivar a aquellos padres para darse cuenta que las tempranas edades, la primera infancia que va del 1 año a los 5 años, es donde se va afianzando el vínculo afectivo con los hijos. Eso resaltemos. ¿Qué Al edad? momento es la primera infancia La que va primera del infancia. 1 a los 5 años, ¿no? Bueno, ahora, según la OMS, han cambiado un poco el Sí. tema, pero básicamente hablamos que en la primera infancia se afianza este vínculo afectivo. ¿Y qué logramos al momento que nosotros afianzamos o potencializamos este vínculo afectivo? Seguridad. Todos queremos hijos seguros, de saber en el momento que se presente algún tipo de amenaza que estamos ahora socialmente, están muy expuestos nuestros hijos a aquellas amenazas externas, saber decir no. Pero eso se fomenta desde tempranas edades. Claro que sí. Al hablar de orientación familiar, tenemos que hablar necesariamente de un enfoque multidisciplinario. ¿Desde qué aristas, desde cuáles aristas se puede abordar la orientación familiar? Bueno, en sí la orientación familiar abarca todas las dimensiones de la persona humana. Nosotros tenemos o manejamos realmente ciertos conflictos desde ¿Por etapas? Por ejemplo, la orientación familiar está la que está dirigida a la primera infancia, luego la que está dirigida a la niñez, luego a la adolescencia. Bueno, realmente poner una categoría no lo podríamos No. hacer así. Nosotros nos basamos en la problemática y obviamente el enfoque del orientador familiar va a ser de acuerdo a la edad en este caso del miembro de la familia. Si hablamos de un niño, pues nosotros enfocamos las estrategias, las técnicas, incluso una dinámica que tienen que seguir los padres enfocada en la edad del niño. Si estamos hablando que hay problema con un adolescente, o en un adolescente, obviamente vamos a enfocarnos en ciertas estrategias, pautas direccionadas a un adolescente. Pero cambia el rol si nosotros estamos hablando de un problema que se vive en pareja. En pareja. No es lo mismo el enfoque a una relación parental a una relación matrimonial o de pareja. Entonces, hablar ahora dentro de la orientación familiar de ese apoyo u orientación que se da a la pareja realmente es fascinante, porque vienen desafíos mucho más complejos, porque estamos hablando de 2 personas adultas, estamos hablando de personas que realmente entienden y comprenden y validan su razón de manera independiente. Cambiar esa forma de pensar y actuar es difícil, es un reto. Sin embargo, la satisfacción hay cuando tú encuentras al esposo que reconoce que realmente tiene un problema en su relación con pareja o que la esposa también reconoce que tiene ese problema. Entonces, el enfoque de la orientación familiar, del orientador familiar, va directamente a la persona y a la situación. Nosotros no podemos generalizar, somos personas y cada una somos diferentes. Tenemos esa gracia divina de que somos únicos e irrepetibles.
Y de igual manera, cada problemática es analizada de una forma única, Única. porque cada persona, como dije anteriormente, puede conllevar una situación de manera diferente por el hecho de ser única e irrepetible. Y dentro de la orientación familiar, quizá en el desarrollo ya muy práctico de la orientación familiar, ¿hay problemas que se repiten o son más comunes? Sí, mira, ahora realmente prevalece mucho la problemática en la falta de comunicación. Es un tema que realmente llama la atención, como mencioné hace un momento, porque el factor más débil dentro de las familias es el tiempo. Entonces, no hay espacios de comunicación. Si tú no te comunicas con tu pareja, no aprendes a conocerle a tu pareja. Si tú no te comunicas con tu hijo, no aprendes a conocer a tu hijo, no aprendes a validar los sentimientos, no aprendes a validar las emociones que puede tener tu hijo. Uno de los problemas. Otro de los problemas que es muy común ahora, Ujú, que se vive principalmente en la niñez y en la adolescencia, es el consumo excesivo de tecnología. ujú. Padres que no saben qué hacer para que mi hijo se desprenda de su dispositivo móvil. Y quizá en casa también están viviendo lo mismo con sus padres que les dan ese ejemplo, que Sí, tampoco pueden desprenderse, por quizá. supuesto, pero esto realmente es como una ola con una tendencia Ujú, masiva a raíz de la pandemia. ujú. Si nosotros regresamos nuestra Lo sumado mirada más. atrás, claro, todos realmente no había espacios a Ujú, través de los cuales nosotros podamos tener otro tipo de relación al aire libre o ujú. libre de pantallas, y esto propició mucho el uso excesivo de medios tecnológicos dentro de casa. Entonces, eso, o sea, obviamente es entender que la tecnología es un beneficio enorme Por que tenemos supuesto. todos, pero jamás la tecnología puede reemplazar la relación humana. Sí, Jamás. justo Tiene que haber, enseguida te iba a preguntar de la tecnología, pero justo lo que dice, es es indispensable, no indispensable, podemos prescindir de ella ahora así es. mismo, pero puede causar también unos daños muy grandes. Sí, y por L supuesto, también es darnos cuenta que hay que buscar equilibrios. Yo Ujú, siempre lo que digo, busquemos equilibrios, ese punto de equilibrio en el que es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Yo no le puedo decir a un niño, a un adolescente, mira, no puedes utilizar medios tecnológicos, no puedes utilizar tu móvil, tu tablet, tu videojuego. Imposible. Ellos están viviendo en una nueva era, como decimos, ujú, ¿no? ujú. Entonces, nosotros tenemos que apoyar, regular el uso adecuado, obviamente, tener un punto de equilibrio. Sin embargo, jamás permitir que eso reemplace la relación personal y familiar que es propio de una dinámica familiar. Eso es lo más importante. Sí, Ese equilibrio es fácil de conseguirlo, no es fácil, pero es posible. no es fácil, pero es posible. Mira, una de las pautas que aquí les doy ahí un gancho, una como Qué bien, eso es lo una que como quiere nuestra estrategia, audiencia. Ujú. es, normas claras y límites Normas dentro claras. de Ujú. de la casa. Correcto, mira, tú vas a utilizar tu dispositivo, ¿te parece bien? Y ahí viene la negociación, el arte que uno como padre debe tener. Un padre jamás debe ser un padre impositivo. Un padre tiene que aprender a saber negociar con su hijo. Y perdón el término negociar, pero Es muy adecuado. estoy hablando ahora cómo los chicos se manejan. Entonces, mira, ¿qué te parece? Me parece muy bien que tú utilices. A ver, veamos qué tiempo. Llegamos del colegio, haces tus deberes y vas a tener tu tiempo. Ujú. Una hora y media. ¿Qué te parece? Validemos la opinión de la otra persona, porque las reglas o los límites dentro de casa tienen que ser consensuados, no impuestos. Sí, y tienen que ser muy razonables. Entonces, ¿te parece una hora, 2 horas? Ah, perfecto. El fin de semana puede ser una hora en la mañana, 2 horas en la noche. Entonces, mire, usted le está dando la apertura que su hijo decida, no está imponiendo nada. Y es ahí donde comienza a generarse la armonía dentro de la casa. Ujú. Y yo voy a saber, y mi hijo va a saber el rango de tiempo donde va a tener la oportunidad de, obviamente, conectarse. Y eso va generando en el hijo que una autodisciplina porque sabe que de mañana tiene una hora, de tarde tiene a otra hora y eso genera, mira, es una forma de educar, esa autodisciplina que con el tiempo
va a ser una disciplina propia en un hijo. Es como un hábito, Ujú. ¿no es cierto? La repetición constante de acciones se convierte en un hábito y obviamente el hábito es positivo. Si el hábito es positivo, la repetición constante de ese hábito genera la virtud. Sí, y recordarán que hace un momento les decía que hay que educar a los hijos en la virtud, pues este es el proceso. ¿Tú crees que podemos conciliar y llegar a ese momento en que donde podamos tener ese equilibrio? No perfecto, porque ya hablamos que no hay familias perfectas, no hay parejas perfectas, ni hijos perfectos, mucho menos. Eh, ¿Qué pautas tú das, a más de lo que nos has dicho, para poder lograr ese equilibrio entre los límites y el afecto y el gran amor que puedas demostrarle a tus hijos? Bueno, antes de darte respuesta a esta pregunta, Ana Lucía, me gustaría, respondiendo a la pregunta anterior, Ujú. uno de los problemas también que está muy presente Sí. es la falta de gestión de tiempo. Ujú. Muchos padres no pueden gestionar su tiempo, dedican mucho tiempo a su parte laboral. Y eso es algo que nosotros desde la orientación familiar lo vemos día a día. En otra entrevista hablábamos un poco de ese tema y nos decía nuestra experta que de repente las demandas laborales, las empresas, las instituciones requieren de sus padres de familia el tiempo para ese trabajo y no les permiten o no facilitan el tiempo para su hogar. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, o sea, yo creo que hay que volver nuevamente la mirada a ese equilibrio, ¿no? Entender que es la familia. Si tan solo nosotros podríamos comprender y entender que la familia realmente es ese refugio donde se gesta el amor, donde los valores realmente cobran sentido y donde la vida propia tiene un sentido diferente. El trabajo es el medio, por supuesto, todos necesitamos trabajar, Es indispensable. pero el propósito debe ser nuestra familia. Entonces, equilibrar es el desafío. Saber que obviamente yo me debo a un trabajo y el tiempo de mi trabajo es estrictamente de mi trabajo. Y si tengo que invertir más tiempo en mi trabajo, pues reorganizo mi tiempo. Por supuesto, podría entrar una hora antes a mi trabajo, pero en la tarde, cuando yo sé que voy a tener el encuentro más precioso, que son mis hijos, que es mi esposo, mi mente, mi corazón, tiene que estar conectada con lo más valioso, que son por supuesto, los miembros de mi casa, ¿no? Entonces, comprender esa dinámica es muy difícil, pero hay formas. Mira, cuento algo personal. Ujú. Siento, muchas de las veces cuando yo siento carga laboral, reorganizo mis actividades y si es que tengo que trabajar desde las 8 9 de la mañana, pues desde las 7 estoy trabajando. Toda vez que mis hijos fueron al Se fueron al colegio, colegio. entonces yo no trato de que la presión o carga laboral influya en mi dinámica familiar. Esa es una de las estrategias Una y de esa las es la que estrategias. podemos compartir con nuestra audiencia. Es una de las estrategias. Por ejemplo, así una cosa tan concreta. Si yo inicio a las 8, iniciaría a las 7 para que no interrumpa porque ellos ya están en el colegio. Ya. Por supuesto, es una de Ujú. las estrategias que creo que es la más Eh, la más es muy viable. práctica y Sí es es, viable claro, y es que práctico. creo que todos podemos hacerlo. Claro. Mira, yo recuerdo una, y perdón que tome ejemplo, yo recuerdo a una persona que tuve en esta orientación familiar y me decía, es que mi hija cuando le ve entrar a su papá cargado la computadora, se descompone, porque sabe que su papá entra a la casa, abre el estudio, cierra la puerta y le ve al día siguiente. Y mi hija lo que quería es jugar y comentarle a su papá todo lo que había pasado durante su Ujú. tiempo en la escuela. Y el Y no pudo papá hacerlo. cerraba su puerta. Y cuando abría decía, no hagan bulla porque estoy trabajando. Entonces, mira, ¿qué patrón o qué espejo estamos dejando en nuestros hijos? Quizás el trabajo es lo más prioritario, pregunto yo. El trabajo es necesario y es muy importante, pero vuelvo y repito, el trabajo es el medio. El propósito, siempre para nosotros, debe ser nuestra familia. Sí, ese es un mensaje muy lindo que nos dan. Em, Ahora, vamos al tema que hablaste hace un momento y que mencionaste, especialmente en el tema de los adolescentes, de los hijos. ¿Qué pasa o cómo influye esta presión social? Tú haces lo mejor en tu casa, procuras dar lo mejor de tu tiempo, enseñas todo lo que más puedes, compartes todo el amor posible, pero hay
mucha presión social. ¿Cómo influye esta presión social en la crianza y en la formación de los hijos dentro de la familia? Bueno, tiene su espacio. Tiene su espacio y por supuesto influye. Sin embargo, ahí está tu capacidad como padre de brindarle esas herramientas a tu hijo para que pueda darse cuenta y realmente poder elegir lo mejor. Hace un momento yo les comentaba que la educación en la virtud y la educación en la libertad, para mí, son las principales estrategias que un padre debe tener. Ahora enfoquémonos. ¿Quién es el adolescente? Y muchas personas dicen, no, es que no puedo con este adolescente. Y yo les pregunto a los papás, ¿sabe lo que significa un adolescente? ¿Qué es un adolescente para usted? No es un necio, es que no me obedece, es que es una persona. No, por supuesto, el adolescente es aquella persona que adolece de ciertas cosas. ¿Pero por qué? Y ahí viene la explicación. El adolescente está en un desarrollo emocional, está en un desarrollo físico, está en un desarrollo incluso social. Ujú, ujú. Entonces debemos comprender. Pautas para comprender a un adolescente, yo siempre digo la regla PER. Primero, paciencia. Ujú. Un padre de un adolescente tiene que cargarse de paciencia. Paciencia para comprender qué. Cambios de temperamento, cambios conductuales. Aquellos cambios en el que un momento te quiere y al día siguiente o después de 2 horas te odia. Entonces, ese es un adolescente. Adolece y está en desarrollo de esa parte Ujú. emocional, incluso cognitivo, social, física, ¿no? La La otra es la paciencia. empatía. Ujú. Ser empático. Es tan importante que nosotros como padres validemos los sentimientos de nuestros hijos. Pongámonos en los zapatos de ellos. Recordemos cuando éramos adolescentes. Claro, o sea, yo como adolescente tengo la gracia de tener hijos varones. Quiero ponerme en los zapatos. Es muy complejo porque son varones, Claro. pero recuerdo que en efecto había situaciones que a veces me sentí incomprendida, a veces me sentía, pero tras de ello recuerdo que siempre había una mano cariñosa y amorosa de mi madre. Entonces, miren, eso es el ejemplo que dejan las madres, esa es la huella que dejamos nosotros como padres en nuestros hijos. Entonces, validar las emociones en un adolescente es tan importante porque es llegar, es hablar al tú a tú con tu hijo. Ujú. A ver, no, es que quizás fue una situación del colegio, que la chica que me gustaba le vi con otro chico y la verdad sienten que se les Y acaba para el él se acaba el mundo, mundo, para por nosotros es supuesto. Y intrascendente, para pero tienes que nosotros, validar lo por que él está supuesto, pasando. entonces comprender y decir lo que tú sientes es muy normal. Si tienes que llorar, hijo, llora. Yo estoy aquí, pero eso va a pasar. Tú tienes 15, 14 Ujú. años, tienes toda una vida por delante y es importante que tú sientas y expreses esos sentimientos, porque ¿qué es lo que sucede ahora? Muchos adolescentes no expresan sus emociones y van acumulando, acumulando, acumulando. Eso se vuelve un detonante y Ujú. lamentablemente las consecuencias más adelante son catastróficas. En tu experiencia, ¿cuáles tú crees que son los principales errores de comunicación de los padres hacia los hijos? O sea, creo que dentro de los principales errores que cometemos los padres, uno es dar por entendido que nuestros hijos nos entienden. O sea, es como cuando tú sales y le dices, hijo, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y el Y hijo se queda, así. ¿sabes lo que tienes que hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer como padres? Primero, darnos cuenta que mientras más explícitos seamos, mientras más incluso hasta concretos, entre más apertura tengamos para explicar a un hijo lo que tiene que hacer, va a fortalecer la Ujú. comunicación. Otro de los problemas que vuelvo al ejemplo Sí, anterior, no validamos sus emociones. Tenemos esas respuestas tan automáticas como, por ejemplo, si un hijo viene y dice, mamá, me fue mal en un examen. La claro. respuesta automática que puede ser, no, estudia, mañana te puede ir mejor. Pero no, o Y sea, la otra es, él claro, no quería estudiaste, es que no expresar, estudiaste. ya, él quería expresar cómo se sentía ¿Qué porque pasó? el examen le fue mal. Entonces son esas respuestas tan Ujú. No, automáticas, no sabemos escuchar. por supuesto, falta esa escucha activa, ¿no? Ujú. Y yo creo que un tercer problema y que va muy vinculado con padres que estamos y que oscilamos entre los 40 a 50 años es el tema de la autoridad. Nosotros tenemos un ejercicio de la autoridad muchas veces marcada, que esa autoridad genera un rechazo.
Ajá. un impacto, un miedo del hijo de contarle las cosas. Cuando nosotros anteponemos esta autoridad y entendamos que la autoridad no es mala. El autoritarismo es muy malo. Autoridad proviene ¿de qué? De autor. Y mira, es tan hermoso porque un padre tiene que ejercer esta autoridad. Autoridad viene de autor y significa nosotros poder ser autores de la vida de nuestros Lindo, hijos. eso que quede claro también para todos los que nos Sí. escuchan. O sea, la autoridad no es que va a faltar en nosotros, porque Por nosotros somos la supuesto, no autoridad en la somos casa, y debemos de ejercer pero nuestro ¿de dónde rol proviene y de cómo se da esta autor. autoridad? Viene de autor. Nosotros somos Ujú, autores de la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos dentro de una comunicación ujú, con el tema de la autoridad, de mi padre es esa persona que yo no puedo dialogar, se rompe. ujú, Se rompe el sentido de ujú, la autoridad, el sentido, perdón, del diálogo, de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fomentar la comunicación? Pues el acto contrario, ¿no? Abrir brazos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, validar sus emociones, aprender a regular las emociones en un hijo. ujú. Yo les enseñaba a madres que decían, no sé, el que me hace berrinche. ¿Cómo regulas tú las emociones en un hijo? Busca la calma, llévale y hazle que trabaje con agua. Uno de los métodos para regular la emoción Ujú, de un niño que esté en un berrinche es primero buscar la calma. No ponerse al nivel de él, ni dejarlo que patalee, no. Llévale, cálmale, dale un vaso de agua, haz que sus manos toquen el agua mm, calma. ujú. ¿Sí? Entonces, mira, qué importante es que el padre conozca. Y aquí también un paréntesis es invitarles a los padres para que asuman su rol, ese rol formador. Encuentran muchas formas de capacitarse. Ahora tenemos varios medios a través de los cuales los padres pueden adquirir ese conocimiento que les va a permitir que ser mejores padres y poder. Sí, Justamente Diego, eso, Gaby. adelante. ¿Qué herramientas? Porque hablabas del autoritarismo que puede generarse en un hogar. Y claro, a veces está tan arraigado porque así los educaron también a los papás. ¿Qué hacer para empezar a cambiar esa actitud de los padres tan autoritarios? ¿Tú hablas Ya. desde la parte del hijo? Sí, parte del hijo y parte del padre, o parte de la familia como tal. Ujú. ¿Qué pueden hacer como padres para, hablabas de algunas herramientas, ¿qué les podrías sugerir? Bueno, yo creo que es importante que el padre sepa reconocer las ventajas que tiene la autoridad. La autoridad no es mala. La autoridad es aquella figura a la cual el hijo responde con respeto. Entonces, si nosotros vemos a la autoridad desde ese sentido de respeto, es buena. Pero si nosotros vemos a la autoridad o el ejercicio de la autoridad mal llevada dentro de la casa, eso se convierte en el temor. Y aquí bien, los hijos normalmente tienen dos formas de obedecer. Obedecen por temor u obedecen por amor. ¿Cuál es la lógica de la obediencia? La obediencia es que te permite y evita equivocaciones. Esa es la obediencia, ¿no es cierto? Ujú. Normalmente tú le dices, hijo, mira, no hagas esto o no te vayas por ahí porque posiblemente te puedes caer. Entonces, la obediencia está en que cuando el hijo tenga que atravesar ese lugar, va a ir por un lado y no precisamente por donde la mamá. Eso hablamos de un hijo. Entonces, tú le estás dando razón. Muchos padres, y aquí va un poco contestando tu pregunta, Diego, muchos padres ahora no dan razones, dan imposiciones, no explican el por qué, sino te dicen no y punto. Antes manejábamos de nuestros papás, papá, ¿me das permiso para ir a una fiesta? No, ¿por qué? Porque no. No había una razón detrás. Ahora los padres están llamados a dar una razón. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen una capacidad de razonamiento acelerada. Entonces nosotros estamos de ida y normalmente nuestros hijos están de vuelta. Entonces, si tú le das una razón lógica a un hijo para hacer o no hacer algo, él va a entender, él va a comprender y va a saber que mi padre a través de esa forma te está cuidando y quiere lo mejor para ti. Entonces, un poco es entender esa lógica de la Y autoridad. hace un rato hablabas de gestionar un poco también el tiempo, si se quiere, pero no lo hiciste o no lo hicieron gran parte de su vida. ¿Cómo empezar? Bueno, primero darnos cuenta que nunca es tarde para empezar.
Nunca es tarde para empezar. Es entender que si yo tengo ahora mismo ese problema de tiempo, es darnos cuenta que la felicidad no está en el logro. La felicidad realmente está en el momento, en los momentos que tú construiste para llegar al logro. Porque a veces el momento está, pero no necesariamente llegó a convertirse en un logro. Ujú. Pero ese momento ya deja una huella en la vida de tu hijo. Así es. Como por ejemplo, yo les pongo una anécdota muy personal. Recuerdo que mi hijo estaba muy ilusionado con ir a una carrera atlética y se preparaban junto a su papá y los dos estaban y se creían muy, muy capaces de llegar a la meta. Ujú. Entrenaron fuerte y demás. ¿La meta o el logro cuál era? Llegar quizás en un buen puesto, Ujú. pero no llegaron. Llegaron creo que en el 20º lugar, Ya. pero el proceso que tuvieron entre padre e hijo de preparación para eso fue una huella imborrable que queda en la mente de mi hijo. Y Es el proceso, los hijos también pueden ayudar a los padres. por supuesto. ¿Cómo? Y de hecho ahora mira, yo te digo, Diego, ahora es hermoso porque realmente mi fuerte no es el tema tecnológico y tengo un hijo que es un genio, mi segundo hijo, que desde los 7 años él me demostró muchas y descubrí en él, eso es lo bonito, mira, el tiempo que tú dedicas a un hijo te permite descubrir sus habilidades, te permite descubrir sus aptitudes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con los papás que no dan tiempo a sus hijos? ¿Cómo descubro para qué capaz es mi hijo de hacer? No, pero yo te decía, cuando pasa eso, los hijos también pueden ayudar Claro, a los y por eso, padres. ahí va un poquito complementando la respuesta, es que mi hijo es el que me ayuda cuando tengo problemas en mi computador, cuando tengo problemas antes, regresemos al tema de la pandemia, él era mi asesor técnico cuando tenía que salir con conferencias o charlas a través de Zoom, y él se ponía no sé, o sea, era tan hermoso porque yo le veía que Se asumía sentía, su rol claro, como que de ahora yo profesor de te mi mamá. ayudo, exactamente. Y obviamente viene la recompensa, ¿no? Esa es otra de las técnicas, otra de las estrategias. No hablar de la recompensa siempre, pero elevar en tu hijo su autoestima o hacerle sentir que realmente favoreció de una manera muy positiva a su mamá. Para ellos es sentirse grandes. No, yo me refería un poco a la relación. Cuando hay una relación distante, no por voluntad, sino por lo que sea, por falta de confianza, por lo que sea. Los hijos también pueden ayudar a los padres ahí. Ya, sí, por supuesto. Los hijos pueden ayudar a los padres a hablando, diciendo necesito más de ti. No sé si es que por ahí va. Sí, un poco, no sé, por ahí es propia, una actitud propia del hijo. Oye, necesito y veo que él no tiene mucha confianza conmigo y yo con él o viceversa, o no compartimos juntos, qué sé yo, ir al gimnasio, cositas así. Eso sirve, ¿no? Como hijo para fortalecer esa relación como padre. Es ahí cuando los hijos ayudan también a los padres. Por Se puede dar supuesto. estos casos. Claro, por supuesto. Y de hecho, pero eso se da cuando hay un vínculo también de confianza, ¿no? Entonces, muchos padres a veces no generan en un hijo ese vínculo de confianza, pero a veces los corazones de nuestros hijos realmente son maravillosos, que evocan realmente esa parte reflexiva del padre. Yo creo que un padre jamás se puede contener si es que un hijo le dice, papi, necesito más de tu tiempo. ¿Te parece si hoy hacemos y la propuesta, una actividad? Yo creo que un padre realmente, si es que no asume su rol, eh, pero eso es la sensibilidad. Y nosotros como padres obviamente somos muy sensibles ante el pedido o el clamor de un hijo, ¿no? Entonces, por supuesto que los hijos nos pueden ayudar incluso a recapacitar y a reflexionar que qué importante también es, yo me estoy perdiendo de ese tiempo de pasar con mi hijo, ¿no? Entonces, no sé si tal vez ahí, por ahí. Gracias, Diego. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos al terminar. Para concluir y antes de despedirnos, Gaby, ¿qué recomendaciones tú podrías dar a los padres que de repente se sienten desbordados, que no saben por dónde coger, que a veces dicen quiero renunciar y esta no es una renuncia, es una gracia divina que tenemos de ser padres, que no podemos renunciar, pero frente a estos padres desbordados que creen que ya no pueden, que no avanzan, que están enfrentando dificultades, ¿qué les dirías tú? Bueno, aquí primero decirles a los padres que ustedes tienen una capacidad
propia. Ustedes tienen un don especial que les fue otorgado por el Padre en el mismo momento que se les abrió la paternidad o la maternidad, desde un sentido muy responsable. Ustedes son capaces de hacer cosas maravillosas. Buscar, por supuesto, esa ayuda profesional es básico, es fundamental. ¿Por qué? Porque esta ayuda profesional va a ayudar a orientar en ustedes aquellas decisiones que deben tomar dentro de casa, ¿no? Y algo aquí también muy lindo es darse cuenta que aquellos padres que buscan ayuda no es que son padres que se deben sentir derrotados, defraudados. Por lo contrario, debe ser padres que al momento que están buscando ayuda, están realmente abriendo ese horizonte para reconstruir lo más valioso que tienen, su familia, su hogar, su pareja. Entonces, no sentirse derrotados, por lo contrario, sentirse aquellas personas que están potencializando y que quieren lo mejor para ustedes como personas y como familias. Otra cosa que es muy importante aquí, y yo les invito a los padres a hacer una reflexión, Ana Lucía, y es preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como padres para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo? ¿Y por qué quiero finalizar con eso? Porque nosotros, nuestra paternidad y maternidad tiene que estar desde un sentido tan responsable que debemos fomentar en nuestros hijos la mejor arma. Y la mejor arma es saberse amados por Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres para fomentar y fortalecer esa idea en nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho? Ana Lucía, ¿qué has hecho tú para llevar a tus hijos a los pies de Cristo? Uy, creo que en eso sigo en esa tarea. Mis hijos ya tienen 33 y 30 y creo que les he sembrado alguna cosita, ¿no? El amor que ellos se profesan entre sí, a sus padres, todo lo que hacen, creo que es el reflejo de que tienen a Cristo en sus vidas. Entonces, yo miro atrás y digo, ¿valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio? Claro que sí. Creo que con eso terminamos. Gracias, Gaby. Gracias por estar acá. Gracias por tus consejos. Creo que no hay más que decir. No hay familias perfectas. Estamos ahí los padres y la esperanza nunca termina. Siempre podemos ser mejores padres, siempre podemos ser mejores hijos. Gracias a nuestra audiencia, por favor síganos en nuestras redes, en nuestro sitio web y compartan este episodio si les ha gustado y estamos seguros que sí. Soy Más Familia, UTPL. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.